Muy buenos días, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de tiempos finales. Y bueno, el propósito de de estas enseñanzas, decíamos que no es causar el morbo dentro de nosotros como creyentes, sino tener presente cómo el Señor nos da advertencias y nos da señales con el propósito de estar preparados. Ahora, si ustedes hemos comenzado, bueno, esta es la tercera enseñanza, pero la semana pasada vimos la apostasía. Y déjenme decirles algo, esto que estamos viendo no es algo nuevo que ignoremos. De hecho, algunos pudiera pensar, oiga, pastor, pero la apostasía no ya tiene rato. Sí, la verdad es que ya tiene algunos años y mucho tiempo atrás que ha venido esto a flote, como lo que hoy vamos a ver, falsos profetas. Pero lo que quiero que observen es de que, hermanos, son señales que la Biblia dice que van a ocurrir antes del fin. Ahora, si esto ya está pasando, ¿qué viene después entonces? Y es ahí donde la iglesia muchas veces está pasando por alto, que estamos viendo ante nuestros ojos que se está cumpliendo evidencias que menciona las escrituras que iban a ocurrir, y la iglesia muchas veces sigue en el sueño, como leíamos en Romanos, ¿no? Levántate del sueño porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Entonces, la iglesia llega a estar en un letargo en la que nosotros debemos de observar que lo que la Biblia enseña ya se está cumpliendo y muchas de las cosas ya se cumplieron. Entonces, no es de que esperemos señales, ya se están cumpliendo y ya estamos precisamente en los tiempos pues finales. El tema que voy a abordar el día de hoy es falsos profetas. Y como ahorita decíamos, ¿no? Oiga, pero esto es algo, no es algo nuevo, relevante en ese aspecto, pero lo que quiero señalar el día de hoy es cómo ante nuestros ojos estamos viendo eso y la iglesia sigue indiferente. Dice primera carta a Timoteo capítulo 4, 1. Es ahí donde vamos a comenzar. Primera carta a Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El día de hoy vamos a estudiar esta sección, espíritus engañadores, y la próxima semana vamos a ver lo que son las doctrinas de demonios. Una de las cosas, como les decía al inicio, es de que nosotros debemos estar preparados como creyentes ante el regreso inminente del Señor. Y estar preparados no solo incluye el hecho de tener cuidado de no ser negligentes en nuestra vida espiritual, sino que el Señor en su palabra nos ha dejado advertencias de cosas que iban a ocurrir previo a su venida. Y una de ellas precisamente es la apostasía. Hermanos, la apostasía dijimos que se refiere a la deserción, a la renuncia. Habla de una rebelión abierta en contra de Dios. Pero la pregunta que quiero aquí hacer y vamos a responder es, ¿qué alimenta esa deserción? ¿Qué alimenta esa renuncia? Ahora, el apartarse del evangelio, ¿qué es lo que alimenta? ¿Qué está provocando que la iglesia renuncie a lo que Dios ha establecido? Miren, el texto que acabamos de leer nos indica claramente que la fuente que produce esta apostasía es porque se está escuchando a espíritus engañadores. Vayamos otra vez a 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente, observen, si Dios nos comunica algo y si hay alguien que está más interesado en que nosotros analicemos y entendamos el mensaje es Dios, porque Él no habla con ambigüedades, Él no dice puede ser, tal vez, sino es claro, el Espíritu habla claramente en los postreros tiempos, algunos, y esos algunos son los que están dentro de la iglesia, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ahora, ¿qué es lo que está entonces produciendo esta deserción? Que muchos están escuchando a espíritus engañadores. Ahora, ¿a qué se refiere a esto? Hermanos, no se refiere a que muchos estén escuchando a demonios, ¿no? O que digan, ay, mira, es que me habló o escuché una voz. No, no se refiere a eso. Así como Dios tiene instrumentos que Él ha dejado para la edificación de su iglesia, que menciona Efesios 4,
pastores, maestros, profetas, evangelistas, etcétera, también Satanás tiene sus secuaces, tiene medios humanos donde él comunica obviamente sus doctrinas de demonios. Entonces, cuando la Biblia habla de que espíritus engañadores, no se refiere a que un demonio va a estar predicando enfrente de la gente, visible. Bueno, si son demonios, ¿no? Porque esta gente no va, la única manera de entender la acción que hacen es entender que están influenciados por entes malignos, que su inspiración se encuentra en el mismo infierno. Y es precisamente eso, son espíritus engañadores, pero habla de la actitud de ellos, que están influenciados precisamente por Satanás, por la avaricia, por el deseo corrompido que en ellos mismos hay y que Satanás utiliza como instrumentos de maldad. Vean, un ejemplo de esto lo encontramos en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13. Vamos a meditar cómo Satanás también tiene pues sus apóstoles, sus falsos maestros que utiliza para causar engaño. Y obviamente pues llevar al pueblo a la apostasía. Segunda carta a los Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros. Y aquí la palabra obrero se refiere a maestros, maestros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Observen al final del verso 13, son que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, habla de que hay personas dentro de la iglesia infiltradas que dicen ser enviados de Dios. Y el verso 15 todavía es más claro. No es extraño si también sus ministros, observen, Satanás también tiene ministros que se disfrazan como ministros de justicia, pero cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, la Biblia nos enseña entonces que la iglesia está infiltrada por falsos profetas, falsos pastores, maestros, que de alguna manera estos son los falsos que engañarán ¿a quién? A los incautos. Hemos estudiado que los hebreos corrían el riesgo precisamente de caer en la apostasía debido a la falta de su compromiso con la vida espiritual. Miren, para nosotros pudiera a lo mejor ser muy obvio, ¿no? El hecho de que, o incluso caer en un estado de confianza. No, a mí no me van a engañar. No, yo sí conozco las escrituras. No, yo sí sé. Pero déjenme decirles algo, esos apóstatas que ahorita andan por ahí en la televisión, o en YouTube. Ayer estaba viendo uno precisamente y me gasté unos 10 minutos de mi vida ahí mirándose, solo para ver para tener realmente validez a lo que. Pero fíjense, ahorita un congreso allá en Sudamérica, que es una iglesia que es el centro de avivamiento mundial. Son miles y miles de personas. Bueno, pues ya tienen el 90% construido de su templo y falta el 10%. Y ese 10% equivale a un costo de $300,000. No me acuerdo cuántos millones en pesos colombianos era, pero el asunto es de que dice, bueno, eran muchísimos. Y dice, empieza a lavarles el cerebro, esa es la realidad. No, que un hermano vino hace mucho tiempo aquí a la iglesia y hizo un compromiso con Dios de que tenía una deuda, por ejemplo, de $10,000 y él dijo, Señor, yo te voy a dar de esa deuda $1,000. Y dice, él dio los $1,000 y el Señor le pagó su deuda al 100%. Y ejemplos como eso, ¿no? Testimonios que dan como eso. Entonces, después de que les empieza a envolver en todo eso, les dice, hermanos, ¿quién se compromete a dar $1,000? Porque si necesitamos 300 de a $1,000 y con eso cubrimos el 10%, porque al final es para ustedes y que quién sabe qué, y pasaron ahora sí la estructura y está bien padre. Yo tuve envidia. Dije, ¿cómo es posible? O sea, estuvo bien. Yo dije, wow, estaban construyendo 66 baños. O sea, ¿te imaginas para almacenar solo de una parte? O sea, eso es grandísimo.
Y resulta que estaban pasando y los empezó a contar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Me aventé que contara más de 100. Ya no aguanté más. Dije, no, ya. Pero más de 100 sí los contó en el momento. Hermanos, estos son falsos maestros, fraudulentos. Ahora, ¿por qué mucha gente cae en el engaño? No porque dicen cosas aberrantes. Una de las últimas temas que estudiamos del Sermón del Monte, dijimos que no es lo que dicen, sino lo que callan. Y es precisamente ese el tema que vamos a abordar la próxima semana, doctrina de demonios. Como muchos de nosotros esperaríamos que blasfemaran el nombre de Dios abiertamente, pero no lo hacen. Es ahí donde muchos caen en el engaño. No, pero leen la Biblia, pero no dicen nada malo. Y es verdad, no dicen mucho de ellos cosas ofensivas, grotescas, pero lo que callan los está llevando a la condenación. Y sí, vamos a mirar a la luz de la Biblia como si hay doctrinas que son de demonios y que están llevando a la gente a la condenación. Por eso la Biblia aquí nos muestra que Satanás tiene ministros. Ahora, ¿quién va a confiar en esos ministros? Pues el que no tiene un fundamento doctrinal para poder evaluar si lo que dice está bien y lo que dice está mal. Yo me he dado cuenta de que muchos aquellos que defienden estos falsos, tú observas la vida de ellos que lo defienden y no tienen una vida de discipulado, no tienen un fundamento bíblico en su vida. Entonces yo me pongo a pensar, ¿bajo qué criterio pueden establecer ellos que está bien o está mal? Yo recuerdo hace mucho tiempo que estábamos dando una clase acerca de los libros apócrifos y alguien por ahí dijo, no, yo no lo dijo así abiertamente en todos, ¿no? Estaba ahí platicando y yo escuché a lo lejos. Decía, no, yo he leído los libros apócrifos, dice, y yo no sé por qué no están en la Biblia. No tienen nada de malo, dice. Y ahí deberían de estar. Y yo me quedé pensando y dije, oye, qué arrogancia del corazón. ¿Cómo una persona puede decir, oye, yo ya leí y deberían de estar adentro? ¿A poco sabes griego? ¿A poco sabes hebreo? ¿A poco te has metido en el contexto? ¿A poco tienes, no sé, o no sé, una certificación de libros históricos? O sea, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? Sí, de alguna manera es como si yo le dijera a un ingeniero, ¿no?, de obras, oye, pues hazle aquí y allá. Bueno, ¿y tú con qué autoridad me estás diciendo eso? Lo que decía Ricky Martin, ¿no? Cuando estaba hablando, le pidieron una opinión acerca de esto de la ideología de género. Y él empezó a hablar en contra de la Biblia. Y uno se queda a pensar, bueno, a él que le pregunten cosas de música, ese es su fuerte, pero le van a preguntar algo de la Biblia. O sea, ¿qué esperamos que diga una persona así de la Biblia? Entonces, eso es a lo que me enfoco, a lo que me quiero referir. Donde muchos, al estar de alguna manera no tener un fundamento doctrinal, van a caer engañados. Y vamos a ver cómo la Biblia nos dice que va a venir este engaño. Obviamente, al no tener una vida de discipulado serio, pues no tienen una doctrina donde evaluar lo que están viendo o lo que están escuchando. Ahora, ¿cómo iban a discernir si no contaban con el fundamento bíblico y serio en sus vidas los hebreos que estudiamos la semana pasada? Donde el autor les dice, oigan, ustedes debiendo de ser maestros después de tanto tiempo, es necesario que otra vez se les dé lechita, se les cambie el pañal, estén ahí, cuando fueron negligentes en su vida espiritual. Entonces quiero que vean que sí hay un riesgo como creyentes no ocuparnos en nuestra vida espiritual. Corremos el riesgo de ser engañados fácilmente, de caer en el error y caer en la apostasía. Ahora, la Biblia es clara cuando dice que muchos serán engañados. Vean lo que dice Mateo 24, 4 y 5. Mateo 24 del 4 al 5. Dice así, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. En los primeros versículos los discípulos le hacen una pregunta, ¿no? ¿De cuándo ocurrirá todo esto? ¿No? Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero así a grandes rasgos solamente quiero mencionar que le hacen una pregunta acerca del templo, que veía cómo se veía eso impresionante. Y el Señor le dice, bueno, todo eso será destruido. Y los discípulos le dicen, ¿y cuándo será esto? Es ahí donde viene el verso 4. Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A quién le estaba diciendo? A los apóstoles, ¿no? A los futuros apóstoles, miren que no sean engañados. Ahora, si a ellos les está diciendo que tengan cuidado de no ser engañados, ¿cuánto no más nosotros? Dice el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo,
yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Observen esto, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Esto parece ser fácil para nosotros respecto a identificar a un falso maestro. Yo creo que todos aquí en la sala, si alguien viene diciendo que es el Cristo, no le creeríamos. ¿Verdad que no? Bueno, ya me dije, no vaya a ser que diga que es una pregunta que me dio temor escuchar la respuesta. Bueno, todos diríamos con claridad que es falso, no es verdad. Sin embargo, muchos han entrado a la iglesia y a muchos han engañado. Y déjenme explicarles el texto, porque a simple vista parece algo sencillo, pero si nos metemos a meditar el verso 5, vamos a ver que muchos han metido y nadie ha dicho nada. Vean otra vez el verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, vamos a explicar este texto en 3 puntos. El primero, dice el verso 5, vendrán muchos en mi nombre. Escuchen esa frase, vendrán muchos en mi nombre. ¿Qué quiere decir? Que en pocas palabras, muchos iban a decir ser enviados de parte de Dios. Por ejemplo, si yo le dijera, no sé, hoy, ¿no? Le dijera, hermano Héctor, fíjese, ¿le podría dar este mensaje a los hermanos? Y el hermano Héctor viene y dice, oigan, el pastor me envió a decirles tal cosa. O sea, él está asumiendo que yo lo estoy enviando. Bueno, eso es lo que el texto está diciendo. Vendrán muchos que dirán que han venido en el nombre del Señor. Ahora, observen eso, ser enviados por Dios. Miren, ¿saben ustedes qué significa la palabra apóstol? No es casualidad. La palabra apóstol significa alguien que es enviado. Síganme la idea, ¿eh? O sea, el texto dice que iban a venir muchos, iban a decir ser enviados de parte de Dios. Y la palabra apóstol significa ser alguien que es enviado por Dios. Entonces, de alguna manera, el texto nos deja ver que la última generación, antes del Señor venga, se iba a caracterizar por una generación llena de apóstoles. Punto 2. El verso 5 dice, dirán, yo soy el Cristo. Ahora, la palabra Cristo significa ungido, ¿no? Ungido. Déjenme preguntarles, ¿cuántos de los que se han metido a la iglesia, ellos no dicen que son Cristo, pero sí dicen ser los ungidos de Dios? No, es que viene el ungido de Dios que ha sido enviado por Dios. Eso es lo que el texto está diciendo. ¿No es cierto? O sea, la palabra Cristo significa ungido. Hay muchos que han entrado a la iglesia y no se han llamado a sí mismos Cristo, pero sí se han llamado a sí mismos ungidos de parte de Dios. Y qué casualidad que hayan sido apóstoles, lo que el mismo texto nos está indicando. Muchos dirán haber sido enviados de parte de Dios, y no solo eso, sino ser ungidos. Hermanos, dentro de la iglesia hay muchos que dicen ser ungidos, que hacen un despliegue de poder, pero que son nubes sin agua, como los describe Judas en su epístola. La Biblia ante nuestros ojos nos está mostrando que el Señor les dice que nadie os engañe, porque muchos van a decir que yo los envié y van a decir que son ungidos y a muchos engañarán. Entonces el texto ya tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay muchos dentro de la iglesia que asumen ser ungidos de parte de Dios y que Dios los envió y que tienen un mensaje de parte de Dios. Bueno, pues eso es lo que la Biblia nos ha dicho. Y vean cómo a nuestro alrededor hay muchas iglesias que han abrazado a estos falsos. Y la Biblia ya nos lo decía. Ahora, escuchen lo que les dije al inicio. Al inicio les dije, bueno, cualquiera puede decir, no, yo sí, para que a mí me engañen, no, eso está en chino, no creo que me engañen. Y vean cómo mucha gente ha caído bajo el engaño de estos falsos que han entrado a la iglesia. Fíjense, entonces nosotros no podemos decir que no nos va a pasar. Porque imagínate, yo creo que, bueno, a mí sí me sorprendería en el sentido de que si yo veo a un paralítico que oran por él y que se levante, manos, eso no es normal, o sea, algo fue hecho ahí que no fue humano.
Fue algo espiritual, sea bueno, sea malo, pero fue algo que, un poder externo que movió a ese hombre a orar por esa persona y se levantara. Bueno, pues así encontramos a muchos falsos maestros dentro de la iglesia que sí hacen un despliegue de poder y mucho de lo que hacen no es falso, no es falso. Y es ahí donde muchos se van tras el engaño y el error, ¿no? Porque le dijeron lo que había acontecido y según le dio una palabra profética y esa palabra ocurrió tal y como sucedió. Pues el día de hoy vamos a ver cómo hay muchos de estos falsos que se han metido dentro de la iglesia, pero que operan bajo los dones, en este sentido, energéticos de Satanás. Vean el punto 3 entonces, con este cierro, el verso 5 termina diciendo, a muchos engañarán. Y bueno, quiero aquí mencionar una cosa más. Podemos decir entonces que la Biblia nos indica que una característica de los tiempos finales es que iban a surgir una generación apostólica, o sea, de falsos apóstoles. ¿Y acaso no eso es lo que hemos visto? O sea, ahorita ya fíjense, ahorita ya en la actualidad ni siquiera se llaman así, se llaman patriarcas, querubines, arcángeles, ya son. O sea, es lo que yo les decía al inicio. Uno podría escuchar esta enseñanza y decir, pastor, pero no dice nada nuevo. Y ese es el tema, que no estoy diciendo nada nuevo, es algo que ya conocemos, pero lo que sorprende, ¿sabes cuál es? La indiferencia de los santos. Están viendo que ya estamos en los tiempos finales y seguimos indiferentes. Este tipo de enseñanza no es para mostrarles algo nuevo, es para golpear sus conciencias. Y que veamos que estamos ya a la esquina de la vuelta y seguimos tan indiferentes en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra actitud, con las cosas de Dios. Es ahí donde decía el doctor Martin Luther King. O sea, la indiferencia de los incrédulos, eso no nos asusta. Ellos siempre han sido incrédulos. Pero lo que nos sorprende es la indiferencia de los santos. De que veamos que las cosas ya están ahí y tú dices, yo lo entiendo y lo ves, y aún así ser indiferente ante eso. Bueno, no les estoy diciendo nada nuevo. O sea, lo único que estoy explicando es el texto de cómo el Señor ya nos lo había dicho con anticipación. Ya ahorita ya no estamos en la época de los apóstoles, ya estamos en los patriarcas y más. Hubo una señora que dijo, no, yo soy más que un apóstol. Imagínate nada más la aberración. Yo soy más que un apóstol. Ahora, si esto ya está pasando, entonces, ¿qué quiere decir? Ya estamos en los tiempos finales. ¿Acaso, como ahorita decía, no es lo que hemos visto en los últimos días, todo mundo llamándose apóstol? Fíjense, en los Estados Unidos existe una coalición internacional de apóstoles, donde ahí les puedo pasar la página, el que quiera inscribirse, ser socio, pagas una cuota de $475 más o menos y te dan tu licencia de apóstol. Si es matrimonio, puedes pagar 600 y tantos. Y así sucesivamente. Si eres soltero, bueno, también dependiendo, eso es en Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos te sale más barato, son como 300 y tantos. Entonces, yo ya apliqué. ¿Te imaginas? O sea, ahora hay una coalición que no es nuevo, no es nuevo. Miren, según Peter Wagner, que es una persona que ya falleció, pero que fue uno de los que originó todo esto, él en el año 2001 dijo que el año 2001 marcó el comienzo de la nueva era apostólica. En su libro La Iglesia Innovadora, en la página 9 y 12, él escribió lo siguiente: ahora estamos viendo ante nuestros ojos el cambio más radical en la forma de hacer iglesia desde la Reforma Protestante. Los albores del siglo XX pueden haber señalado un interés renovado en los dones milagrosos. Pero el nuevo milenio supuestamente marcó el comienzo de algo aún más significante. Y escuchen esto, el regreso de los apóstoles. Es lo que la Biblia nos dice en Mateo 24:5. Que una de las características que íbamos a ver a nuestro alrededor antes del fin es precisamente eso, el regreso de los apóstoles. Hermanos, está ante nuestros ojos. Y no lo podemos ver. Fíjate. Y es algo en lo que nosotros necesitamos reaccionar. Porque estos falsos apóstoles y profetas, de alguna forma,
engañan a través de sus señales y milagros, y muchos incautos caerán en sus garras y en su trampa. Como dice Mateo 24:24. Vean lo que dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos. Y la palabra Cristo, repito, es ungido. O sea, se levantarán falsos ungidos, falsos profetas que harán señales. Y esta palabra señales significa milagros y prodigios. Ahora, esta palabra es muy interesante porque se refiere a operaciones de Satanás a través de agentes humanos. O sea, que hay personas que van a ser ministros de Satanás, como leíamos en Corintios, que van a hacer un despliegue de poder, pero que efectivamente pueden llevar a cabo milagros. Y es precisamente porque son las operaciones de Satanás obrando a través de ellos, ¿no? Lo vemos en Génesis, Moisés, en Éxodo, Moisés aventó la vara y también los brujos hicieron lo mismo. O sea, hicieron cosas que el mismo Moisés les había hecho. O sea, que Satanás también tiene poder sobre las cosas inanimadas. O sea, él también lo puede hacer, no solo Dios. Obviamente está limitado porque no es Dios, pero puede imitar las cosas de Dios. Y es ahí donde muchos van a ser engañados, porque van a decir, mira qué unción, mira qué poder. No, este tiene que ser de Dios. Y hay muchos que van a caer tras su engaño. Ahora, en un pasaje paralelo que se encuentra en Marcos, agrega algo más. Marcos 13:23. Una vez que dice ahí Mateo 24:24 que habrán falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales, este mismo pasaje, pero en Marcos 13:23 dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor es bueno porque nos dice con anticipación lo que va a pasar. Y esto implica dos cosas. O nosotros ante nuestros ojos somos cuidadosos o de alguna manera somos responsables en un momento dado de caer bajo el engaño. Pero no podemos decir, es que no sabíamos. Apelar a la ignorancia porque el Señor nos lo ha dicho con anticipación. ¿Cuál es? Vienen falsos que van a decir que son enviados de parte de Dios, van a manifestar un poder sobrenatural, pero la fuente está en Satanás. Veamos un ejemplo de esto. Vayamos a Hechos capítulo 8, verso 9 al 13. Hechos 8, del 9 al 13. Dice así. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado. Observen, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Hermanos, eso es lo mismo que vemos en las iglesias. Esta semana estaba viendo precisamente hay un video donde estaban según entrevistando a 3 apóstoles. No, perdón, 3 profetas. Y yo veía a los que estaban entrevistando que según asumían que eran profetas. Bueno, yo creo que no rebasaban ni los 20 años. No, yo me quedo pensando, ¿un profeta de 20 años? O sea, yo no digo que Dios no pueda hacer algo, ¿no? Pero hay que primero definir qué entendemos por profeta en el Nuevo Testamento y qué se refiere profecía en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero según Romanos dice que Corintios, que la profecía es aquel que predica la palabra. O sea, no hay mayor palabra profética que la exposición de la palabra de Dios. Pero aparte, los profetas del Antiguo Testamento eran profetas maduros, que habían alcanzado una relación plena con el Señor. Y cuando tú los escuchas a estos jóvenes, dices, no, pues, ¿y esos son los profetas que engañan a las multitudes? Que de alguna manera caen de una manera tramposa, engañado. ¿Por qué? Porque esos sí son bien labiosos. Tienen una labia, tienen un poder para convencer y llevar tras el error, porque manejan la palabra pero torcida. Porque recordemos que Satanás, hermanos, se sabe la Biblia mejor que nosotros. O sea, se la sabe de memoria la letra. No la entiende, no tiene la capacidad de discernir las escrituras, pero conoce en el sentido intelectual la palabra. Él mismo se la citó al Señor. Entonces nosotros vemos que muchos entran a la iglesia
dominan 2, 3 versículos y acabamos diciendo, wow, este sí es un grande. ¿No? ¿Por qué? Porque se quitó el saco y hizo tirar a muchos, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión em, dijeron que iba a ir alguien muy conocido ahí al Palacio de los Deportes. Y yo fui nada más así como para a ver qué había, a ver qué regalaban, dije. Y llego y era Benny Hinn. Yo dije, yo no ni lo conocía, ¿no? Pero ahí estaba y estaba dirigiendo la alabanza a Marcos Witt y eso se escuchaba increíble, una esfera espiritual así, el teclado y tú decías, ¿no? Y yo veía que todos aplaudían y yo decía, bueno, ¿y por qué aplauden? Y ya cuando miraba al centro de la arena, los niños que llegaban con pie así hacia adentro, se les enderezaban y empezaban a caminar. Los paralíticos entraban con silla de ruedas y salían jalando sus mismas sillas. Ahora, yo no sé qué tantos de ellos hayan sido real, pero por ejemplo los niños sí eran real, porque ver cómo su piecito se corregía, pues realmente eso para, a ver, tuvo que hacer un buen truco de magia, ¿no? Para hacerlo. Pero al final, a lo que me refiero es de que de repente sale él a la escena y todo esto estaba llenísimo. Y dice, los de mi derecha pónganse de pie y todos así de pie. Decía, tosh, tosh, tócalos, tócalos. Y como fichas de dominó, cayendo uno tras otro. Y la gente ahí, ¿no? O sea, temblando, haciendo cosas. Pero al final, cuando yo veía a personas con los que íbamos, que caían así, yo no sé por qué nunca a mí me pasó nada de eso. ¿Verdad? Nunca me pasó y se caían, yo veía y al final seguían siendo las mismas personas. Porque yo los conocía, pues íbamos a jóvenes juntos, convivíamos juntos, ¿no? Y la situación es de que hay mucho despliegue de poder que efectivamente podemos ver que ocurre, pero al final mucho de eso está originado en Satanás. O incluso muchos como Simón, haciendo trucos de magia. Como les había contado la vez pasada que había una persona que tenía su botella de agua y en la parte de aquí tenía pintura. Y entonces él tenía su botella y les dice, hermanos, vamos a orar para que el Señor convierta esta botella en vino. Y empieza, oremos Señor, que quién sabe qué. Y la botella obviamente la estaba agitando. Y de repente cuando abre los ojos, hermanos, Dios la convirtió en vino, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible que crean eso? Bueno, pues déjenme decirles algo. Estos ejercen tal control sobre la iglesia que en una ocasión cuando estábamos en las misiones en Colombia nos invitaron a una reunión y en esa reunión estábamos ahí en la casa de, como una casa de la persona y él decía que era apóstol. Y bueno, estábamos ahí metidos y el asunto es de que yo tenía una palabra, ¿no? Para compartir, pero yo sentía a Dios cambiar la palabra, iba hasta otro mensaje. Bueno, me levanté y di otro mensaje. Y el asunto es de que esta persona al final se levanta y se queda enojado, porque les hablé acerca pues del evangelio, ¿no? Y de cómo obra y todo esto. Entonces, él de alguna manera ejercía un control sobre la iglesia, porque él decía que él les hablaba a los hermanos y les decía, el Señor me dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y no te he visto en la iglesia y te quiero en la iglesia. Y les metía tal temor en ellos que los hermanos para que hicieran algo le tenían que hablar por teléfono a él y decirle lo que tenían que hacer. Y esa persona nos dijo, ¿saben? Dios me ha mandado a hacer una pepita de oro. Una pepita, sí, dice, no recuerdo si eran 100 kilos o 200 kilos. Dice, y la vamos a hacer aquí y ya todos los hermanos vamos a comprar un terreno, vamos aquí a hacer vamos a vivir todos aquí, una comunidad y la Pepita va a estar aquí y toda la gente del mundo va a venir aquí a verla. Y yo así, ¿en serio? Sí, hermanos, los hermanos se la creían. Y tú los veías porque él mismo enfrente, ya cuando terminamos, les estaba diciendo, hermanos, Dios nos mandó una visión, no hagan caso a lo que él vino a decir. Así abiertamente ya era directo, ¿eh? Yo cometí el error de no pedir al Señor dirección, si lo dejaba predicar o no, dice, pero nosotros estamos en lo que el Señor nos ha dicho y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, porque precisamente hablaba de los falsos, cómo se habían metido dentro de la iglesia. Y era todo lo opuesto que él le estaba haciendo en la iglesia. Nos metimos en un problema, porque al final empezó abiertamente a decirlos, pero lo que nos sorprendió fue no lo que él decía, lo que nos sorprendió ver a los hermanos opuestos ahí
que le estaban creyendo. Hermanos, así empiezan las sectas. Los empiezan a aislar de la sociedad para que después se acaben, como lo hemos visto a través de la historia, quitándose la vida o siendo el harén de él. Es una cosa increíble lo que vemos a nuestro alrededor. Hermanos, estamos rodeados de falsos, ¿no? Y así como esa, de verdad que uno lo escuchaba a lo mejor de predicaciones de pastores como el pastor Chuy, que luego dice experiencias, pero ya cuando tú las vives, dices, no, pues el pastor realmente no inventó nada. O sea, no inventa nada, aunque no dudemos que él lo haga, ¿no? Pero no miente nada respecto a lo que se escucha. Hermanos, de verdad, la situación en la que se encuentra la iglesia es deplorable. ¿Por qué? Porque se han metido dentro de la iglesia falsos que por la falta o la negligencia espiritual de muchos hermanos se están llevando a la apostasía y abrazando el error. Y no solo eso, ¿saben qué es lo crítico de eso? Que el destino eterno está en juego en ellos. Está en juego. Y esto, hermanos, al final es lo que ahorita estamos leyendo en el texto. Se hacía pasar por algún grande, porque él los intimidaba. Es que el Señor me dijo, y el Señor, y obviamente, pues yo creo que sí los intimidaba, porque era un tipo más como así, bien fornido y así, hasta le decía, no, ya nos vamos, se van a ir, no me van a dejar la comida ahí. Yo cuando vi, di, no, pues si qué nos quedamos, pues ya como y nos vamos. Como el presidente de México, ¿no? Al de Cuba, comes y te vas. Pero bueno, hermanos, es feo lo que estamos viendo. Dice el verso 10 de Hechos 8. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Hermanos, esto es lo que vemos dentro de la iglesia. Personas que se han metido y han dicho que vienen de parte de Dios, que son ungidos, engañan a la gente y todavía la gente, es aquí donde quiero poner el dedo. No es tanto el que engaña, son los incautos que dicen, este es el gran poder de Dios. Defienden más al falso profeta que lo que las escrituras dicen. Y es entendible, ¿por qué? Porque no puedes defender lo que no conoces. No podemos defender aquello que ignoramos, que es la doctrina, ¿no? Por eso en 1 Timoteo capítulo 4, que es el texto que leíamos, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 16, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Para qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que Timoteo no era salvo? No, él era salvo. Sino lo que le estaba previendo Pablo es que no se fuera tras el error, porque se salvaría de caer en la apostasía. Porque todo el capítulo 4 habla precisamente de eso, de la apostasía. ¿Cuál fue el problema de la iglesia en Éfeso? Del texto que estamos hablando. El problema fue que se habían metido dentro de la iglesia líderes que no contaban con las credenciales que debe de tener una persona que está sirviendo en el ministerio. Por eso Pablo en el capítulo 3, verso 14 y 15 dice, estas cosas te escribo por si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Pero observen, él dice, estas cosas te escribo. Y en el capítulo 3, verso 1, comienza a describir ciertas características que deben de tener los que están en el ministerio, hablando del liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema de la iglesia en Éfeso era su liderazgo, porque Pablo le dice a Timoteo, te he dejado en Éfeso para que tú los instruyas a que no enseñen falsa doctrina. ¿Por qué? Porque en el versículo 7, capítulo 1, verso 7, dice que muchos se habían metido que de alguna forma estaban enseñando mal. Se consideraban maestros de la ley, pero no entendían ni lo que leían ni lo que de alguna manera explicaban. O sea, el problema era que los líderes de la iglesia estaban teniendo una carencia en su preparación y esto los estaba llevando a la iglesia a la apostasía. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque si tú tienes cuidado, evitarás caer en la apostasía. El problema, hermanos, que estamos viviendo en la actualidad es porque la iglesia ha sido negligente respecto a las cosas de Dios. Y es ahí donde leíamos Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y el mensaje va a los sacerdotes.
¿Cuál era la función del sacerdote? Mostrarle al pueblo, hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. La profundidad de esto es la apostasía, que es alimentada por los falsos maestros y apóstoles que se han metido a la iglesia y por falta de preparación de la iglesia se están yendo hacia el error. Y dicen como el verso 10, este es el gran poder de Dios. Verso 11, Hechos 8:11. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba, 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Y así es lo que vemos en la iglesia. Muchos que han sido engañados por mucho tiempo. Hermanos, muchos de los que hablan no necesariamente dicen cosas incorrectas. Vean lo que dice Hechos 16, del 16 al 18. Aquí tenemos un caso en el que Pablo va predicando el evangelio y resulta que le sale una mujer con espíritu de adivinación. Vean lo que dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, esto es lo que se mueve en las iglesias, un espíritu de adivinación. Ella, por ejemplo, le daba ganancia a sus amos, pero ahora en las iglesias opera el mismo espíritu de adivinación, donde adivinan obviamente por medio del enemigo, influenciados por Satanás, pero que de alguna forma, vean, en este caso, esta mujer empieza a testificar. Dice, estos son hombres del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Ahora, ¿qué de lo que dijo estaba mal? No había nada. Pero Pablo pudo discernir el espíritu que había en ella. Y eso es lo que falta el día de hoy. Que el pueblo discierna el espíritu que opera en cada ministro que se para desde el púlpito. ¿De qué espíritu es? ¿El espíritu de Dios realmente está sobre él? ¿O el espíritu del enemigo realmente está obrando en él para llevar a la condenación a muchos? Dice el verso 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hermanos, nosotros debemos de tener cuidado a quién escuchamos y qué es lo que estamos escuchando. Porque como decíamos ahí en Corintios, Satanás tiene ministros de él. Vean lo que dice segunda carta a los Corintios 11:3. ¿A dónde va el ataque de Satanás? Va a arruinar los pensamientos del creyente respecto a Dios. Segunda carta a los Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y esa palabra es seducir. Satanás, obviamente sus ministros van a actuar como él, van a buscar engañar. Dice ahí el texto, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, que significa depravados, arruinarse de la sincera fidelidad a Cristo. Hay un pueblo de Dios que al inicio venimos, tenemos la intención de aprender, de conocer, pero estos falsos maestros con su falsa doctrina empieza a desviar esa fidelidad del corazón de los hermanos al engaño. ¿Por qué? Porque son seducidos doctrinalmente. Y al no tener ese fundamento, obviamente caen en el engaño. Dice el verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjense cómo desde qué tiempo ya está el hecho de que el no estar nosotros discerniendo qué es lo que estamos viendo, podemos caer en el error. Otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. Bueno, nosotros debemos de tener la capacidad de discernir qué es lo que estamos escuchando. Porque en la actualidad hay mucho evangelio que no es el evangelio de Cristo.
predican a otro Jesús, aunque ellos digan que es Jesús, pero es otro Jesús. ¿Por qué? Porque presentan a un Jesús que no se conforma al carácter del verdadero Jesús que se muestra en la Biblia. Entonces ellos pueden decir y nombrar el nombre de Jesús, pero sus enseñanzas no se ajustan al carácter de Él, que es lo que vamos a estudiar la próxima semana, cómo las doctrinas de demonios están llevando a corromper el pueblo de Dios. Ya para ir hacia el final, es por eso que nosotros debemos de considerar la importancia de estar preparados en los tiempos finales. No solo en nuestra vida de santificación, sino que debemos de estar alertas del engaño, porque en la realidad, como dice la Biblia, iban a proliferar muchos falsos maestros, profetas en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos finales se van a caracterizar precisamente por lo que acabamos de leer. Un falso evangelio, un falso espíritu, falsos profetas, falsos maestros, que, bueno, que se encuentran dentro de la iglesia y que de alguna manera el problema entonces viene interno. No viene de afuera, como decíamos la semana pasada, no es externo, es interno. De entre ustedes, dijo Pablo, se levantarán hombres perversos. Y eso es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y es ahí donde nosotros debemos de considerar nuestro corazón, nuestra vida. ¿Qué tanto en un momento dado estamos creciendo en la fe? No dejar a un lado todo orgullo, toda soberbia que pueda haber en nuestro corazón de decir, no, yo ya sé mucho y no necesito aprender más. No, todos necesitamos aprender, todos. ¿Por qué? Porque Dios es tan inmenso que es imposible que entre Dios en la mente humana o en la mente de una sola persona. No, nos funde, no nos fundiría, no conocemos todavía nada de Dios. Es por eso que en la eternidad vamos a seguir aprendiendo quién es Él. Y es ahí donde nosotros como creyentes debemos de ser humildes en nuestro corazón. No venir, prepararnos, no dedicarnos al Señor, meditar en la palabra, ser edificados en la iglesia, porque ese es el propósito en la iglesia. Ser edificados a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos obreros dentro de la iglesia. No, para que la iglesia sea edificada entre nosotros mismos. Entonces, hermanos, les animo a perseverar, a no desmayar en su camino en la fe. Perseveremos ahorita más cuando vemos que aquel día se acerca. Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, esta mañana, Señor, venimos delante de ti, reconociendo que si tú no derramas de tu gracia sobre nosotros, si tú no nos asistes, Señor, para nosotros sería fácil caer en el error y en el engaño. Señor, ayúdanos a poder ver la importancia de estar preparados, no solamente en nuestra vida de santificación, sino también en nuestra vida doctrinal, Señor. Que tengamos una doctrina sólida en la cual podamos evaluar lo bueno de lo malo, el error del engaño y sobre todo poder evaluar las doctrinas que andan en las iglesias, Señor. Poder evaluar el carácter de hombres que se han metido dentro de la iglesia, pero que al final, Señor, son falsos obreros. Son obreros de Satanás, ministros de él, que busca, Señor, con esto llevar a muchos a apostatar de su fe y llevarlos a la condenación, apartarlos de la sincera fidelidad de ti. Te rogamos, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que cada uno de nosotros podamos ver, Señor, la necesidad de discipularnos, la necesidad de crecer, la necesidad de involucrarnos más, Señor, cada día en la iglesia, en nuestra vida espiritual, de ver, Señor, que es necesario, Padre, el perseverar en el estudio de tu palabra,
el buscar en oración, Señor, discernir los tiempos en los que estamos viviendo, porque todo esto que hemos aprendido hasta el día de hoy no es algo que vaya a ocurrir en un tiempo futuro, sino es algo que ya ocurrió. Hemos visto a muchos hombres que se han levantado autoproclamándose apóstoles, y es lo que tú ya nos decías en tu palabra, que los últimos tiempos se iban a caracterizar por el surgimiento de falsos apóstoles. Y ya hemos pasado eso, Señor. Señal tras señal hemos visto que han ocurrido. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes ante lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Ayúdanos a permanecer, a perseverar. Que aquel día cuando vengas no nos halles durmiendo, Señor, como esas 5 vírgenes imprudentes, sino que tengamos aceite en nuestra lámpara, Señor. Y cuando vengas podamos estar atentos a tu voz y podamos estar listos, Señor, para recibirte. Anhelamos tu venida, Señor, y sabemos que va a ser tiempo de gran aflicción y gran angustia, Señor. Ayúdanos, sabemos que vamos a estar preparados por medio de tu Santo Espíritu para esos tiempos. Te rogamos también, Señor, que en estos tiempos de gran tensión a nivel mundial que estamos viviendo, podamos perseverar como santos, que los hermanos de la iglesia, Señor, puedan dedicarse más, buscar más de ti, Señor, que podamos ocuparnos en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, y poder redimir bien nuestro tiempo. Señor, que vengamos a la iglesia no porque ya veamos la necesidad, Señor, sino que la intención de nuestro corazón sea esa, Señor, de venir por lo que tú eres, Señor, por el amor que nosotros tenemos hacia ti. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente hay cosas en nuestro corazón que sabemos que batallamos o no nos nace muchas veces hacerlo, pero te rogamos, Señor, que pongas en nuestro corazón ese deseo, que nos ayudes, Señor, a amar lo que tú amas, a hacer las cosas, Señor, para agradarte a ti, a buscar, Señor, que tú te sientas complacido con lo que hagamos y aún con lo que dejemos de hacer, Señor, que te ofenda. Ayúdanos, Señor. Ayuda a aquellos hermanos que están luchando con algo en su corazón que los está llevando a cada día, Señor, estar en una derrota espiritual. Te rogamos por ellos, Señor, que tú les fortalezcas, que tú les bendigas, que tú les ayudes, Señor, a sobrellevar y a tener victoria en su vida espiritual. Ayúdalos, Señor, ayúdanos, porque lo necesitamos. Nos encomendamos a tu gracia, Señor, y confiamos en que en medio de toda tribulación y angustia, tú vas a estar con nosotros, nos vas a socorrer día a día, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén.